Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Estamos dando un poquito de tiempo para ver si falta alguien que pueda conectarse a la sesión y yo creo que ya estaríamos comenzando a las 2:05. Em, por favor, cualquier cosa, ustedes prenden el micrófono si alguien se llega a salir de la sesión y necesita volver a entrar, porque yo no estoy pendiente de eso y a mí se me olvida. Y después quedan por ahí perdidos. Entonces me avisan, ¿sí? Para volverlos a dejar entrar. Listo. Ay, ¿quién me respondió? ¿Quién fue tan linda? Hola. Laura Perdomo. Muy bien, gracias Laura. Por fin alguien me escucha. Bueno, listo chicos, entonces vamos a dar inicio a la sesión de hoy. La sesión de hoy recuerden que tiene la participación de una invitada muy especial. Ella es Ana Cristina Ayala. Estudió artes plásticas en la Universidad Nacional de Colombia y posteriormente estudió la maestría en periodismo de la Universidad de los Andes. Se ha interesado por fusionar el texto con la imagen. Ha realizado un documental muy lindo que sigue trabajando y abonando acerca de la tierra, o como ella le gusta llamarla, tierra, sin el la, sin el artículo. Ha trabajado en diferentes áreas del sector cultural, ha escrito para Diners, Radioambulantes, Hablazo, 070, El Espectador, entre otros medios. Trabaja actualmente como redactora, videógrafa y editora. Y también es la asistente en formulación y creación del doctorado de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional. Le doy la bienvenida. Hola Juli, muchas gracias por la invitación. Solo por un minuto me gustaría verlos, ¿sí? Como que prendieran su cámara y verlos, por lo menos que sea un pequeño vistazo de sus caras. Hola, Hola, gracias. Laura. Ahora siempre es la primera ahí.
Hola Rodrigo. Hola Mariana. Laura Upegui, Lina, hola. Hola José Miguel. ¡Ah! ¿Y Sofía hoy no está con José Miguel? ¿Dónde está Sofía? Sofía hoy está sola. Hola Sofi, ¿cómo estás? Hola María Paula. Hola María Profi, Alejandra. Hola Sofía, cuéntame. ¿cómo están? Bien. Ah, pensé que Bien. tenías una pregunta. Ah, no me Estás estaba saludando. saludando. Qué bonita, gracias. Y Bueno, nada, yo estoy muy encantada de estar aquí con ustedes y por la invitación de Juliana. Ojalá le saquemos un poquito de provecho. ojalá. No, yo estoy segura que sí, que con toda. Bueno, Ana Cristina, eres la dueña de esta primera hora. Listo, nada, pues entonces yo creo que podríamos empezar por, antes que nada y sin ningún tipo de introducción, por el video, que Listo. veamos el video y después charlamos un poquito. Vale. Entonces voy aquí a compartir pantalla. Me presenta tantas opciones que no sé qué compartir. Bueno, Sí. gracias. Em, ah, ya, listo. Lo imagino, imagínalo, como una manta de grasa tendida en un mar, como un conjunto de lípidos encadenados y enrevesados que conforman un plano amarillento y resbaloso. ¿Qué fue primero? Me pregunto, ¿la grasa o la luz? Ahora imagina, y yo también imaginaré, que un hilo de electromagnetismo se incrusta entre el plano de grasa, cae como una flecha, se ramifica en su interior y la habita a su ancho. Tembloroso y lúcido, empieza a agitar la lámina y a doblarla impulsivamente hasta convertirla en una bola de comisuras, en una especie de molusco arrugado, graso y palpitante. Imagina, y yo también, a ese molusco apretado y temoroso buscando una concha para resguardarse, a un cráneo que contenga su blandura, que contiene su luz. Solitaria Perdón. Ya. y a oscuras, aquella chispa se versa y se vuelve inquieta. Esculpe los lípidos en hilos, tejidos y puentes, y construye múltiples habitáculos para reposar, y forma constelaciones de pulsos y fuegos. Aquel molusco en su cráneo sediento deviene un tubérculo, saca las raíces y las entierra en su tierra que son los músculos y órganos, y alcanza la piel, la lengua, los caracoles de los oídos, las paredes de la nariz, la trastienda de los ojos. De todos ellos el tubérculo bebe, pues son pozos rebosantes de luz. Bebe y bebe luz el tubérculo con sus raíces. Con sus raíces recibe impulsos a borbotones. Con sus raíces, después, derrama el fuego en sus tierras y las anima, las enciende y mueve para viajar de aquí hacia allá y de allá hacia acá. Cuando las manos tocan, él se toca. Cuando los oídos escuchan, él se escucha. Cuando las narices huelen, él se huele. Cuando la lengua chupa, él se chupa. Cuando los ojos ven, él se ve. En las estrellas del cielo, en los mares de su origen, en las llamas de las flores, en los dulces de las frutas, en las flautas, en las gargantas. Y cuando sueña con lo visto, y recuerda lo olido, y versa lo escuchado, y desea lo tocado, y nombra lo sabido, él se está soñando, recordando, versando, deseando y nombrando a sí mismo.
pero hay algo que no alcanza, no logra. Y se pregunta cuando bebe. Estos pozos tan reales, ¿acaso es real mi sed? ¿Cuándo? Pregúntate, y yo también. Dejó de recordar que su sed es el volcamiento, la proyección, la inversión de las bóvedas que lo protegen. Pregúntate, y yo también. ¿De qué está hecha una imagen? Listo. Bueno. Sofía Muñoz ya puso O. Eh, Puso carita de asombro. bueno, no. Les voy a dar un pequeño contexto de este video. No, contexto no, les voy a contar un poco lo que pensé para hacer este video. Y pues no sé, antes que nada me gustaría también, bueno, después de que yo les cuente un poquito, que ustedes me contaran, ustedes qué vieron, qué percibieron, también teniendo en cuenta la provocación que les puso Juliana para la clase de narcisos como eslabón metafórico. Básicamente este video es digamos que durante muchos de los trabajos que yo he hecho, tanto como periodista, como investigadora, como documentalista, mi pregunta casi siempre se repite y tiene que ver con cómo la palabra o cómo muchos conceptos terminan por transducirse a la materia, esculpir la sociedad, esculpir lo que ustedes quieren. Eso es muy fuerte porque claramente esa es casi nuestra condición como seres humanos, la capacidad de poner conceptos y esos conceptos modifican la realidad. Entonces esa pregunta me lleva a mí a pensar realmente en qué lugar ocurre el acto escultórico. Entonces lo que propongo yo es decir que ocurre en una bola de grasa, en una comisura de grasa, y a través de la luz. El cerebro es grasa y luz. Eso es lo que propongo, así se llama el video. Y bueno, para ejemplificar un poco de cómo la materia puede modificar, cómo la palabra y los conceptos pueden terminar por modificar el mundo entero, están las leyes, está precisamente la idea de las fronteras, en donde es solamente una línea imaginaria o sí, una ley la que dice hasta dónde llega un territorio y hasta dónde empieza otro. Y eso define muchas cosas en el mundo. Bueno, no sé, ¿tienes curiosidad de saber cómo logré el negro del fondo? Pues en realidad yo estoy en un fondo negro, terciopelo, porque el terciopelo absorbe más la luz. Y al final es un hecho de el lugar en donde estoy iluminando las manos. Las manos están muy iluminadas. La cámara tiene un ISO muy bajo. Es un hecho de juego de luz, que uno ilumina mucho una cámara, un foco de interés y el otro lo deja muy oscuro. Las cámaras nunca ven como ve el ojo tiene un rango dinámico y la cámara, si uno le dice que no vea la oscuridad, pues ella no ve la oscuridad, entonces yo me puedo esconder atrás. Pero bueno, también este video es supremamente mínimo, supremamente, no es nada, o sea, realmente son manos en un fondo verde que alude también al juego de alguna manera. Pues, es una interpretación de mi propio trabajo, pero esta luz, pero, o sea, esto mínimo también, de nuevo, va a esa pregunta de cuál es el lugar, o sea, realmente cuál es el lugar donde ocurre todo. Nada, y también un poco, y en contraste, digamos, de mi forma de ser con Juliana, que la conozco hace mucho tiempo también, yo soy muy mala con los átomos, o sea, con la materia, o sea, la materia es una cosa que yo simplemente me supera, pero todo también puede tener que ver con mi personalidad de este video, que todo ocurre como en la cabeza, sueño y sí, pero los átomos y el mundo y la cosa es una pared muy grande que me cuesta atravesar.
Entonces, no sé si tengan alguna otra pregunta o quisieran hacer un comentario. A mí me gustaría un poco orientar la conversación porque digamos que nuestra invitada está hoy para abrirnos el universo del narciso y es un universo pues demasiado amplio, demasiado rico, demasiado complejo y ella nos lanza este primer video en el que a mí me parece hermoso que sea la descripción de un cerebro. ¿M? Y como esa descripción de este cerebro, pues se vuelve molusco, se vuelve tubérculo, pasa a ser diferentes materias, ¿sí? Pasa a contenerse en diferentes moldes, en diferentes recipientes, ¿sí? Sí. Entonces, casi que si nosotros revisamos todo ese ejercicio técnico que atravesamos a lo largo del módulo, pues son objetos que se ciñen a otro material que los abraza, ¿sí? Y si pensamos en esencia que es finalmente un cerebro, ¿cómo estará sintiéndose ese cerebro aprisionado a esto que lo ciñe, pero que también lo abraza, que en ocasiones lo puede estar sofocando, que en ocasiones puede no estarlo liberando? ¿M? Pues la palabra y como la imagen escultórica se nos vuelve muy rica, ¿sí? Entonces, a mí de este video se me hacen importantísimas dos cosas, tanto la narración, pero las manos se vuelven también como el cuerpo mismo, ¿sí? ¿Quién es Emiro? ¿Alguien conoce a Emiro? Bueno, dejémoslo entrar. Entonces, a mí me parece que ahí hay tantos componentes para fijarse a nivel simbólico, a nivel misma de la imagen, que los atrapa, que les sonó como en una especie de eco, como de reflejo a sus intereses, más allá de la elaboración técnica de Ana Cristina, pues que sabemos que es muy buena. Ella es muy buena. Entonces, quisiera que aprovecharan este primer momento para preguntarles lo que quisieran a nivel material, que les cause intriga. Yo quiero. Dale, Laura. Pues me pareció curioso como el hecho de que las manos estuvieran levitando. Por eso te pregunté por el fondo negro, porque Ujú. como que desapareció el resto del cuerpo y solo eran manos levitando. Pues me causó curiosidad el por qué un molusco y no otro, otro animal u otro ser. Podría ser, realmente podría ser cualquier cosa, podría ser el mundo entero. Pero digamos que uno muchas veces recurre a las metáforas que a uno le llegan de alguna manera, de que le llegan a uno en algún momento de la vida, en algún momento no sé, que le impactan. A mí me gusta la idea de los moluscos porque los moluscos, pues un molusco es algo blando, para empezar, es un animal blando. Y si nos vamos, por ejemplo, al pulpo o a moluscos un poco más grandes, ellos, o sea, ellos no tienen el cerebro en ninguna parte, ellos todos son un cerebro, ellos todos sienten. No es que no es como nosotros que tenemos entonces aquí el cerebro, acá el corazón, o sea, como que toda esa división no está en ellos, es todo un sistema nervioso sin nada más, sin protección, sin nada. Eh, y simplemente lo pensé así, pensé que también la idea del molusco materialmente da esa idea de blandura, como de una cosa blanda, realmente una cosa que es increíble, que es capaz de suponer a través del tacto, por ejemplo, la dureza, la blandura, lo húmedo, lo caliente, lo frío, pero en realidad él es una cosa blanda, él es una cosa casi que un molusco. No sé. ¿Sí te respondí? Sí, Yo tengo un comentario. Uh-huh.
Me pareció muy interesante la forma en cómo empleaste tus manos para expresar como lo que decías a medida que ibas narrando. Me pareció muy chévere. Parece como un lenguaje que tú misma hiciste. Y pues nada, admiro mucho esa parte porque pues es como que tuviste que pensar muy bien cómo relacionabas con lo que ibas diciendo, con cómo lo ibas haciendo, como con la mímica. No sé, Sí, me no, pareció genial. es muy chévere eso que dices porque es precisamente eso, casi que yo hice el trabajo de decir, bueno, esto y esto significa esto, o sea, como el acto coreográfico, por así decirlo, fue pensado, fue como un lenguaje que de hecho creé. Y muchas veces la suma de gestos forma una nueva palabra. A la final, pues quizás más tarde, o sea, no sé si decirlo porque me parece que uno se lo tira, pero realmente luz y grasa es la respuesta que uno da al final ante la pregunta de qué está hecha una imagen, como si imagen fuera luz y grasa. ¿Mm? Sí, y me parece muy acertado tu comentario porque es eso, y porque realmente el mundo, la realidad o lo que llamemos de afuera, creo que estoy muy insistente con el tema, sus bloques es el lenguaje, y ese lenguaje de nuestro lenguaje es nuestra forma en cómo percibimos el mundo, sea lenguaje escultórico, sea lenguaje palabra, sea coreografía, sea lo que sea. Entonces sí, me parece, pues me gusta que hayas dicho eso, parece acertado. Ana, Gracias. y como pensando en ese lenguaje que Sofía, por ejemplo, señala como un interés en ese lenguaje de las manos, pero que en todo caso ha sido pues todo un interés para ti. Digamos que en un principio por eso empezaste a estudiar artes plásticas y lo plástico no te permitió llegar a eso y seguiste haciéndote la pregunta finalmente por el lenguaje, pero desde otro lado. Entonces, no sé si, digamos, podrías orientar como un poco, pues, qué nos aporta el lenguaje, qué considerarías que es como la mayor ganancia de poder tener un lenguaje y sobre todo de poder construir un lenguaje propio. Y si quieres contarnos un poco de tus derivas, de lo que has atravesado. Listo. Sí, pues efectivamente yo creo que la pregunta de fondo que yo me he hecho son dos preguntas, yo creo que han sido recurrentes a lo largo de la vida. Uno tiene siempre las mismas preguntas, si ustedes se ponen a reflexionar o cuando sean más grandes o tal vez ahora, se van a dar cuenta que uno casi que se repite y se repite y se repite. Yo recomiendo mucho escribir, registrar o lo que sea lo que uno piensa y ver en los años cómo uno de alguna manera es gravedad de sí mismo y vuelve. A mí, a mí lo que me ha pasado es que tenía una pregunta por conocer, por conocer el mundo, por el conocimiento y por conocerse a uno mismo, claramente. Y he tenido una pregunta por la libertad. De alguna manera siento que estamos en un tiempo retador en el sentido en que estamos atrapados en disciplinas, estamos atrapados en marcos. En Colombia es un marco de guerra, tenemos muchos lenguajes atrapados por los marcos de guerra. Tenemos, sí, o sea, como todo ese sentido de que uno es una disciplina cuando uno se presenta, cuando uno lo conocen, uno dice quién es uno muchas veces dice yo soy escritor, soy periodista, soy, ¿sí? Y uno es muchas cosas, uno realmente es la manera en que ve y la manera en que conoce el mundo. Eso es lo que uno realmente, ese es el molde de uno, lo que uno lo termina por definir. Entonces mi pregunta y mis derivas han ido por ahí. En mi idea de estudiar artes, fue una idea de crear, creo que uno lo en últimas uno lo que quiere es crear. Mm, pero más allá de eso también yo pensaba que las artes son esa disciplina que le permite a uno ser indisciplinado. También me gusta la gente, o sea, a mí me gusta también mucho hablar con la gente, me gusta preguntarles, me gusta como indagar.
en el conocimiento de otros también. Y eso también pues es una cosa que permite el periodismo. Entonces yo he seguido como una carrera también muy, muy intuitiva en ese sentido, no fácil. Realmente en un mundo donde uno se tiene que disciplinar y definir a través de disciplinas ha sido difícil tomar tantas derivas, que es el camino de uno, pero en esa dificultad también me gusta encontrar la singularidad precisamente en la palabra y las manos, que es el acto de crear. Eh, las manos también son un elemento, pues una parte del cuerpo muy, pues muy poderoso, porque sí, con ellas creamos los primeros utensilios, las primeras manufacturas, pero al mismo tiempo fueron las manos el primer lenguaje, ¿sí? Antes de poder tener palabras, tuvimos lenguaje con las manos. Son un órgano poderoso y a mí todavía me extrañan, todavía no puedo creer que existan. Yo creo que en este video se conjugó, no es que uno todo el tiempo logre cosas como tan precisas con uno, con quién es uno y con qué quiere contar uno, pero acá se conjugaron muchas cosas pues de una manera creo muy sencilla. No sé si te respondo, Juliana, o si alguno tiene alguna pregunta. No, sí, sí me respondes, pero entonces en esos términos a mí me gustaría que pudieras construir una especie de guía para ellos, para, para ayudarlos desde ya. Yo sé que el ejercicio de por sí es bastante difícil, pero sí tratar de orientarlos a que puedan con el lenguaje generar una ruta de conocimiento hacia ellos mismos. ¿Cómo podría ser eso? Esa es la pregunta. Y pensando en la idea del narciso también. Sí, puedo recomendar, o sea, yo recomiendo que la indagación sea propia. Recomiendo que esa indagación quede registrada, quede escrita, que de alguna manera hagan lo que tengan que hacer y que lo hagan y que registren quiénes son ellos mismos antes que cualquier cosa, antes de pensar en que quiero ser un artista, que quiero tener una carrera exitosa como artista. Siento que antes que nada está quién es uno, cómo voy a crear, cómo voy a dejar algo en el mundo, porque todos los que quieren ser artistas quieren crear, esa es la pregunta, ese es el punto fundamental. Y la creación no se puede limitar, primero, por ningún lenguaje, es decir, ningún lenguaje puede determinar lo que yo voy a crear y sin embargo necesito conocer el lenguaje con el que quiero crear. Entonces, creo que es un acto de entrega y en términos prácticos, digo, registren todo cuanto puedan en el lenguaje que ustedes quieran. El lenguaje no solamente es hablado, también es escultórico, también es, no sé, hacer videos, tiene su propio lenguaje, cualquier oficio tiene su propio lenguaje. Entonces, conocer el lenguaje es importante, también es importante para romperlo y para encontrar nuevos lenguajes, nuevas fronteras más lejanas a la libertad, que supongo que algunos también de ustedes podrán estar buscando. No sé si sigo siendo, si es lo que querías, Julio, o no sé si tengas una pregunta más específica. No, a mí me parece que de hecho como que la orientación que también les estás dando está permitiendo que de alguna u otra forma consideremos nuestra existencia en este mundo como una especie de molde. Y de hecho yo creo pues de eso vas a hablar próximamente, pero también lo vuelves evidente en el video. Y es pensar que si nosotros estamos, o sea, salimos de un molde, digamos, somos una especie de narciso, em, de qué forma nos ahuelló ese molde también. Y esa huella, cómo nos construye, qué cascarón nos construye. Eh,
yo sí lanzaría la invitación de que antes de que pues continúes con tu charla, pues ustedes puedan empezar a sentir sus cuerpos como si fueran parte de un molde. Y como si esta piel, que es el órgano más extenso que tenemos, fuera una especie de cascarón. ¿Qué tipo de cascarón seríamos? Seríamos uno muy rugoso, seríamos uno muy suave, seríamos uno muy quebrantable, frágil. Como decía Ana ahorita, refiriéndose a los moluscos, esta idea de que están expuestos todo el tiempo, ¿no? No tienen ningún caparazón. ¿Qué nos implicaría realmente vivir expuestos? Y qué riqueza podríamos sacar de ello, ¿sí? De nuevo, tratando de abrir nuestra mente y tratando de considerar que todo es material escultórico y que enfatizo mucho esto en clase, pero hoy lo voy a enfatizar más que nunca porque creo que la sustancia de la conversación que está planteando Ana Cristina lo posibilita. Y es no reducir ningún medio que ustedes aprendan a los procedimientos técnicos. Objetivizar los materiales que nos rodean ya no es la pregunta. Ya hemos atravesado por esa pregunta desde hace siglos. Ya las preguntas son otras y las comprensiones que se tienen que generar a partir de esos, de esos recursos técnicos, de ese dominar la materia, yo creo que son más horizontales, ¿sí? Son más de la escucha, son más de la observación, son más de la transformación. Entonces, pensemos que aunque un yeso llegamos y lo preparamos con agua y somos expertos y ya sabemos sacar un molde, ese yeso está en transformación. Esa piedra ficticia que se genera allí al mezclarse con agua está sudando esa agua después. Ustedes mismos lo pueden notar dentro del proceso. Se está volviendo más leve. Ustedes van a notar que cuando recién hacen el molde, el yeso tiene que absorber muchísima agua, se pone pesado. Cuando el yeso ya se seca, es muy liviano. Parece casi una piedra pómez, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en esos tiempos en el que nosotros no estamos allí directamente con la mano? ¿Será que también son escultóricos y nos hacen esculpirlos cuando lo miramos? Cuando la mirada capta esos momentos de transformación, ¿será que nosotros estamos siendo parte de ese proceso de escultórico, quizá? Entonces, pregúntense que más allá de lo que en evidencia y en forma deja un material en el contacto, hay otras cosas que se están movilizando. Y sobre todo en este ejercicio y en este módulo que es una pregunta personal, Narciso no se reduce ni a un señor por allá que escribió las metáforas de Ovidio, ni por allá que es que una florecita, que pensar en nuestro reflejo. O sea, es una pregunta mucho más digna, creo yo. Entonces ahí sí continúa, Ana. Listo. Bueno, sí, digamos que estoy de acuerdo antes de empezar a presentarles el siguiente ejercicio. Por un lado, siento que, o sea, que digamos que primero hay que descontaminar Narciso también de su palabra, de su significado actual, como esa persona narcisista y que bueno, eso es otra cosa, y hay que descontaminarla porque la historia que escribió, por ejemplo, Ovidio en las Metamorfosis sobre Narciso, uno debería leerla, pero debería leerla y actualizarla y entender que Narciso no es solamente esa persona que está enamorada de sí misma y que no le importa el mundo, sino que tiene toda una serie de potencias y que tiene un destino por cumplir, que es convertirse en flor, pero eso significa muchas otras cosas. También es importante entender que el acto, pues el ser narcisos es entender que uno es el mundo y cuando uno entiende que uno es el mundo y que, y que uno es creador de su propio mundo, eh, de su propia materialidad incluso, eso hace que uno vea
en este caso, la escultura, en fin, que uno vea al mundo como una creación propia y que la cuide como una creación propia. Y que la entienda también y que quiera descubrirla y que ese mundo no esté separado, el conocimiento de uno no esté separado del conocimiento del mundo, como lo hace la ciencia, como esa cosa objetiva ya que yo hago y que no me involucro y que antes necesito separarme por completo de eso para poder entenderla. Sí, ese no es el llamado de un artista, creo, es otro. Pero bueno, entonces lo que les tenía preparado para hoy, aparte del video, es que yo les voy a leer una especie de historia, que es la historia de mi propio narciso, por decir así, mi propio narcisismo, por decirlo así. Se las voy a leer y a medida que avanzamos con esta lectura les voy a pedir que hagan algunas cosas muy sencillas, que la hagan ustedes con ustedes, ¿no? Y a medida que vamos leyendo también vamos parando y podemos hablar un poquito de cada una de las cosas. ¿Listo? Bueno. Este texto titula Tres objetos o las tres edades de Narciso. Entonces, bueno, les voy a contar la historia de mis narcisos, que empezó durante un estado hipnagógico. El estado hipnagógico es el estado entre la vigilia y el sueño, el momento que uno no está ni dormido ni despierto, es un momento mágico. Cuando aluciné que sobre mi escritorio había tres objetos. A la izquierda había un cuenco, en el medio un reloj de arena y a la derecha un tubo. Los tres objetos, si lo notan, tienen algo en común, que es por su forma, exclusivamente por su forma, están destinadas a recibir y contener. Entonces diríamos, aluciné con tres recipientes. No hubo nada espectacular esa noche ni ninguna historia con estos objetos, más allá de que los vi. Los vi con la extrañeza que conlleva toda alucinación. Pasan los años, eso sí, y el poder de esos objetos no cesa de desplegárseme a medida que crezco y aprendo de la vida y el mundo. Bueno, entonces repasemos estas tres formas. Vamos a empezar con la forma del cuenco, a la que asocio a la juventud de Narciso o a cuando Narciso conoce a Eco. Para entender el primer objeto, entonces les voy a pedir que formen con una de las manos un cuenco, que hagan un cuenco. Y que la mantengan así un tiempo mientras les leo la siguiente parte. Bueno, ahí con su mano hecha cuenco tienen un recipiente. Ese gesto cóncavo alude a la limosna o a la espera de recibir. Es su forma y no la palabra la que implora, y por eso la que atrae y persigue a otra materia. Esa materia puede ser pan, pueden ser monedas o cualquier cosa que estén necesitando o deseando en este instante. Ese humilde cuenco tiene el destino de contener y reproducir su opuesto. Entre más blandas las materias que reciba, más se adaptarán a su forma. Una materia con la consistencia y cualidad justa no solo tomará la forma del cuenco, sino que también la recordará. Piensen entonces qué material podría recordar la mano encuencada de ustedes. ¿Qué material le pondrían a la mano para que recuerden? Julia, tienes el micrófono. En este allá. momento es cuando tienen que intervenir en clase. ¿Arcilla? Sí, Pues yo le Sofía. pondría arcilla. ¿Y ya? Sí. ¿Quién más? Yo le pondría arena. ¿Arena? Wow, Angie, súper. Escuchemos a Miguel Ángel. ¿Qué le Arena, pondría? Dime, profe, qué pena. ¿Qué le pondrías tú a tu cuenco? A mí me gusta mucho la arcilla. Colocaría como arcilla. ¿La arcilla? La textura. Ok. Súper, gracias, Miguel Ángel. Vale, Lina, profe. ¿qué le pondrías tú a tu cuenco? Yo le pondría, creo que yeso en polvo. Me ha gustado mucho la textura y pues en general todo como lo que tiene que ver con el yeso. Me ha fascinado un montón. Vea pues, alguien fascinado con el yeso. Laura Upegui, queremos escucharte hoy.
Yo no sé por qué, pero le pondría parafina. ¿Parafina? ¿Y en qué estado? Mm, no sé, como, o sea, parafina y catalizador. Para que se vuelva así y eso, pero también sea translúcido. Me gusta como eso, que llegue a un punto de transparencia. Como si fuera una especie de costra. Sí, Bonito, chévere. Mariana, ¿qué pondrías tú dentro de tu cuenco? Yo pondría barro. ¿Qué? Barro. ¿Barro? Bien. Están todos escultóricos hoy. ¿Qué le Eh, pondrías tú? ¿Qué le pondría yo? Es una pregunta muy difícil. No me cabría mi mano para poner todo lo que yo quisiera poner allí. No sé, porque para mí también es muy importante, por lo menos un alimento, ¿no? Algo que comer pondría con certeza. Algo que ya estuviera cocinado, obviamente. Algo calientico, como tibio. Pero entonces ahí empiezo a fallar porque necesitaría tener un olor muy, muy rico, muy llamativo. Algo que me dé ganas como de babear. Y creo que eso me pasa con la leche. Sí. Entonces yo creo que mi mano, bueno, si lo reducimos a una sola cosa, podría ser leche tibia. Ok, linda. Sí, sí. Nos faltó, quisiera saber, María Paula Bernal, ¿qué pondría en su cuenco? Flores, ¿Flores? ¿Qué sí, tipo de flores? claveles. ¿Claveles? Ya, pues. Y María Alejandra Roncancio. Y bueno, yo creo que pondría tierra. ¿Tierra? Como que Ay, esa respuesta ahí para ganarse a la profe, ¿no? Solamente. Alejandra. Muy bien. Sí, eso es trampa. Rodrigo, ¿qué pondrías en tu cuenco, en tu mano? ¿Qué te gustaría poner allí? La verdad, profe, creo que arcilla en tierra. ¿Arcilla y tierra? Hay otro que está conquistando el corazón de la profe. Muy bien, Rodrigo. Esa respuesta está estrella. Súper. Listo, Anita, continuemos, ya que hicimos este pequeño recuento. Súper, muy bonito. No, me quedé curiosa porque flores. ¿Quién fue la que dijo flores? María Paula Bernal. Yo, ¿Por qué flores? no sé, se me vino a la cabeza, me pareció Ok. que era bastante, para mí es algo muy importante. Ok, bueno. Bueno, ahora vamos a otros cuencos. Los cuencos, en cuanto a moldes, crean a partir de la huella de sí. Ahora imaginemos la cuenca de los ojos. Les pido entonces ahora que cierren los ojos y que los empiecen a mover cerrados, que empiecen a dar círculos con los ojos cerrados y que a medida que los muevan, sientan con ellos el molde que contiene a los ojos. Es decir, denle tacto a sus ojos y sientan el molde en el que están puestos. Ese molde y contramolde que están sintiendo se han forjado y fijado entre sí con años de evolución. Los ojos giran, tiemblan, se agitan entre las cuencas. Se humedecen para lubricarse y deslizarse suavemente por la pared de su molde. Son el fin de dar vida, lo hacen con el fin de dar vida a un cuenco mayor, que es el mundo mismo. Ahora sí, abran los ojos otra vez y miren a un punto más lejano. El más lejano que encuentren, el lugar más lejano que puedan alcanzar con la mirada en este momento, miren allá. Y ojalá ese punto sea el cielo. Piensen también, reflexionen sobre esto, que el límite más amplio del cuerpo tiene forma de cuenco. ¿Por qué?
porque es el domo que pone límite a nuestra mirada. Los bordes de la mirada, en últimas, son el firmamento. Firmamento viene del latín firme, que significa sólido, inamovible, duro. Todo lo que está por dentro del cuenco del firmamento es blando para el ojo y se encuentra dentro de él. Lo que está por fuera del firmamento, el firmamento mismo, es el molde más grande del ojo. Y ahora ustedes se preguntarán qué tiene que ver esto con Narciso. Si vamos al Ovidio, al de las metamorfosis, él cuenta que Narciso, al cumplir los 18 años, era tan hermoso que el mundo hecho de hombres y mujeres no podía evitar admirarlo y ofrecerse ante él tal como el mundo se ofrece a nuestros ojos. Muchachos y muchachas, dice Ovidio, se desplegaban eróticos ante Narciso y Narciso, soberbio, los rechazaba a todos. Narciso, como nuestros ojos, no se conoce a sí mismo en un principio. Es libre de sí mismo porque nunca se ha visto en el espejo, y eso es obvio, ¿no? El ojo no puede verse a sí mismo y la única manera de verse es pues, en un espejo, en un reflejo. Recordemos también que el mundo del Narciso de Ovidio, que es el de los antiguos griegos, en ese mundo los espejos eran un objeto extraño, era más bien escaso los espejos, no como hoy en día que hay espejos por todas partes. Narciso no entiende que el mundo que ve está unido a él. Aquel despliegue erótico del mundo es de hecho su primer reflejo o la primera señal de su belleza. Sin embargo, él lo rechaza. Él rechaza la primera señal que el mundo le da de él mismo. Aún más preciso que decir que rechaza su primer reflejo sería decir que él rechaza su propio eco. Por eso, la clave de este relato sobre Narciso o de la historia de Narciso es que nunca separemos su historia de la historia precisamente de Eco. Eco es una ninfa de la montaña que cuando ve a Narciso despierta un amor insoportable por él. Y recordemos, no sé si sepan la historia de Eco y de dónde viene, pero ella había sido condenada por Juno a repetir las últimas palabras que escuchara y por eso es que la palabra eco es el eco como fenómeno. Bueno, ella persigue a Narciso esperando el momento para confesarle su amor. ¿Hay alguien? Pregunta Narciso y hay, responde Eco. Así describe Ovidio el momento en que Narciso se supo perseguido. Él le dice ven y ella le dice ven. Él le dice que no, que acá unámonos, es decir, él no quiere ir donde ella está, sino que ella venga a donde él está. Y ella, al saber que debía repetir la palabra unámonos, sale corriendo con los brazos abiertos y grita unámonos. ¿Hay algún problema? ¿Están tan... Ya. ¿Alguien está tratando de entrar desde otro dispositivo? Sí, ya le di entrada. Recuerden que tienen que decírmelo, porque es que si no, no veo aquí el avisito de Zoom. Dale, continúan. Ok. Y bueno, ahora fíjense cómo en esta historia se nos permite entender que Eco es el molde de Narciso, es decir, Narciso nace antes que nada de la mirada del otro y de la necesidad de él de rechazar y dividirse de todo lo que hace Eco, de todo lo que le hace Eco a él. Eco es, además, aquella representación del mundo que es un cuenco, pues es la que responde con exactitud a lo que se le entrega y la que desde su condena o su forma implora a la materia que es Narciso. Narciso y Eco son dos que son uno, así como un molde y contramolde son dos que son uno. Volvemos a la historia. Cuando ella repitió unámonos, él la rechazó, consumando su primera parte de destino, que es la soledad. Eco, quien se apartó en una cueva oscura tras el rechazo de Narciso, también se consumó como recipiente. Su piel, su carne, sus huesos se fundieron a las paredes de la cueva. Y de ahí en adelante, a cualquiera que entrase a la cueva, ella le devolvería sus palabras, tal como un molde devuelve la materia con la forma de sus paredes. Desde el punto de vista del cuenco, su forma es dura y el mundo es blando. Si algo podríamos reflexionar acá, es que el acto de ablandarse y cambiar la forma propia posibilita cambiar el mundo porque el mundo es un contramolde de uno. Hasta aquí viene el relato de la primera parte. ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta que pensaron o que les ocurrió o que vieron cuando hicieron el ejercicio de los ojos?
Yo tengo una pregunta. Cuando te refieres a contramolde, ¿es como el positivo o no sé? Sí, digamos que yo lo podría entender así, molde y el opuesto, o sea, lo que es opuesto al molde. Ok. Yes. Podríamos cambiar esa palabra también, positivo. Bueno, compartan un poco sus experiencias de cuando cerraron los ojos. ¿Qué les pasó? No sé por qué, pero se siente como mareo. Eh, Sí, eh, es doloroso. ¿Doloroso? Sí. Un Y como poco. cerrar los ojos, porque pues todos estos días solo hemos tenido algo enfrente de los ojos, siempre, a todas horas. Entonces girar los ojos es muy doloroso. Wow. Tremendo. ¿Quién más? José. Am, Curiosamente yo no recuerdo nada así, físico. Cuando cerré los ojos, pues me puse a pensar en lo que decían, como la cavidad de los ojos es un cuenco y lo que el ojo ve es otro cuenco, como decir así, proyectado en el mundo. Sí, me puse a pensar qué otras formas de cuencos podemos percibir con otras partes del cuerpo, o ni siquiera el cuerpo, o con sonidos, olores. Por ejemplo, algo que también lo relacioné fue con el ejercicio de la mano, el cuenco de la mano, que pondría uno sobre ese cuenco. Y yo no pensé en poner nada, o sea, no se me vino a la cabeza ponerle nada. Porque algo que dicen es que la forma en sí es algo que llama, que invita a recibir. Y por ejemplo, a mí me gusta, yo soy muy fan, no sé si se han dado cuenta, la No, figura humana a mí me encanta. lo Por ejemplo, a vamos mí. a ver ahorita en el tercer módulo. Ajá, sí, por eso estoy emocionado. Pero, no sé, esa es como una intriga de cómo podemos percibir o ver cuencos o como decían ahorita, ¿cómo era? Contramoldes, algo así. O Sí, positivos de ese molde. positivos. Ujú. Pues es el no ponerle nada es dejarlo como potencia, como invitación. Exacto, es como algo que invita, porque si ya tiene algo, se cierra a las posibilidades, al resto. O incluso yo no pensaba en materiales, sino en otros cuerpos, otros moldes. Lindo, como una matrioshka. Lindo. Sí, exacto. Sí, creo que también la idea de José lo lleva a uno un poco a pensar como en ese ablandamiento que tú nombras, que es necesario y, y es necesario también en la mirada. Yo pensaba que muchas veces, aunque dos personas puedan estar viendo lo mismo, definitivamente depende de ese ablandamiento visual, el ver más allá o el reducirnos simplemente a la apariencia de las cosas. Entonces, sí me hacía pensar en cómo ablandarnos cada vez más para poder realmente disfrutar de esta vivencia de mundo, ¿no? Entonces, Lindo. sí, me molestó en un punto que tuviéramos tantos moldes. Sí, fue como, qué mamera. Pero bueno, escuchemos también a los chicos. A ver, ¿quién podría contarnos qué sintió cuando cerró los ojos? María Paula Bernal, ¿se te vinieron de nuevo las flores a los ojos? Pues cuando cerré los ojos sentí como en ese momento no estaba pensando en las flores como tal, sino ya pensé más como en un campo
como que se amplió todo. Wow. Te ablandaste. Creo que sí, un poquito. ¿No? Claro. Eso también tiene que ver con el acto de imaginar, ¿no? Porque imaginar también es una forma y ver más allá, incluso más allá del firmamento, es duro, que no se puede ver más allá en teoría. Lindo. Bueno, ¿alguien más quiere comentar? Además del dolor que sintió Laura Perdomo, ¿quién más sintió otra cosa? ¿Quién más sintió el rojo que uno siente cuando cierra los ojos? Creo que es muy común. De estaba preguntándome por qué no podemos ver la parte de atrás. O sea, si pudiera, no sé, poner una linterna dentro de mi cráneo, por decirlo así, ¿podría ver qué hay dentro de él con mis ojos? Estaba haciéndome esa pregunta. Sí se puede. No, no se puede. Pero si tú, no lo recomiendo, pero si uno se mete una luz en la boca, puede ver, es muy raro, como el mundo con ese tono rojo que dice Juliana. Pero es muy bonita esa pregunta también, ¿no? Como, bueno, yo sé que por parte de Oscar se están leyendo Ser Cráneo. Y Ser Cráneo pues lleva un poco a esa pregunta, ¿no? Eso que nos ha sido negado ver, el interior de nuestro cuerpo. Y que en muchas ocasiones yo creo que es en parte como la invitación y como ese deseo que uno tiene en toda su vida, como un buen narciso, de verse por dentro de otras formas, ¿no? Como de volcar el ombligo. Y me parece que esa proposición que nos ponía Mariana sobre la mesa me parece muy linda, como pensando nuestro cuerpo como una escultura. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o continuamos entonces con este hermoso texto charlado? Vale, continúa, Ana. Bueno, continuemos. Pues vamos a ir a la segunda forma, que es la de el reloj de arena o la soledad de Narciso o el encuentro con su reflejo. La segunda forma aparece cuando Narciso deja de percibirse en el eco del mundo y de afirmarse en su rechazo hacia ese eco, en su división, y encuentra su propio reflejo. Esta es la forma de un reloj de arena. En un principio, un reloj de arena cuenta con dos vientres idénticos conectados por un estrecho, y en un principio pues es transparente, debe ser porque un reloj de arena, el sentido es que pueda ser visto desde afuera. El vidrio fue la primera materia transparente jamás creada. Se fabrica con los sílices de la arena. La arena es lo que ese recipiente de vidrio deja pasar por su estrecho. A cada vuelta del reloj, diríamos, deja pasar de un vientre a otro su propia materia, que es la arena. Además de su forma, de ese recipiente obtenemos dos características fundamentales. La primera, el hermetismo, o que está absolutamente sellado, el encierro sobre sí mismo. Y la segunda, el tiempo. El tiempo y el encierro son las potencias creadoras de este tipo de recipientes. Y ahora que piensen, ¿qué parte de su cuerpo funciona como un reloj de arena? ¿Qué parte es hermetismo y tiempo? O sea, ¿qué parte está dejando pasar un material de un lado a otro y está comportándose como un reloj de arena? ¿El corazón? El corazón, sí, nada más marcado en el tiempo que el corazón, su ritmo. Es verdad. ¿Los pulmones? ¿Alguno Tal tiene vez. otro? Sí. Sí, tal vez es cierto que los pulmones van recogiendo, sí, van marcando el tiempo y van recogiendo oxígeno y lo van pasando a un lado, y CO2 y lo van devolviendo también, es cierto. Bueno, tenemos dos ejemplos.
Continuemos. Si alguien tiene más ejemplos, me interrumpe, dice, y habla. O si alguien quiere interrumpir en cualquier parte del texto, pues también puede hacerlo. Bueno, un reloj de arena es precisamente, también es, mejor dicho, la hembra preñada que poco a poco va pasando su materia al embrión hasta hacerlo semejante a ella. Pues difícil de imaginar, pero solo imagínense lo que es hacer crecer a algo dentro de uno, o algo así dentro de uno. Condenado, Narciso encuentra su propio reflejo en el río y se enamora irrefutablemente de él mismo. Más de una vez intenta besar su imagen movediza en las aguas. El ánimo, el alma, el amor, el deseo se van depositando en ese reflejo, tal como cada grano de arena del reloj cae incesantemente, constantemente dentro de sí mismo. Aquella imagen traslúcida y obsesiva es observada por Eco. En muchas representaciones del arte ustedes van a ver que Eco está mirando a Narciso. A Narciso mirarse. Era cuestión de tiempo para la catástrofe. ¿Por qué? Porque la historia del reloj de arena, como de todo tiempo, termina en la catástrofe. Fue Liríope, la madre de Narciso, quien supo desde el principio sobre este destino y no lo creyó. Cuando su hijo nació, escribió Ovidio en sus Metamorfosis, Liríope Narciso lo llama, del cual consultado se habría los tiempos largos de ver de una madura senectud al fatídico bate, si así se conociera, dijo. Esto en castellano quiere decir que cuando Narciso era recién nacido, Liríope, su mamá, le pregunta al viejo vidente que es Tiresias si Narciso iba a llegar a viejo. Y este le responde que solo llegaría viejo si no se llegara a conocer a sí mismo. La catástrofe de la que estamos hablando es entonces el conocerse a sí mismo. Laura Perdomo decía, voltear los ojos es doloroso. El conocerse a uno mismo es consecuencia de saber que uno existe, es hallar el reflejo propio. Saber que uno existe es consecuencia de saber que uno morirá. Ser Narciso es conocerse y saberse único y solo en el hermetismo del tiempo limitado que nos es dado. A cada paso del reloj hay otra pregunta fundamental. ¿Cuál es el sentido? El sentido del tiempo y de la vida misma. Narciso busca el sentido en el reflejo y cuando descubre que el reflejo es su propia imagen, desea dividirse, otra vez dividirse para poder consumarse. La historia de Narciso es la historia del tiempo y de su acaecer en la muerte. Sucumbe ante el agua y desaparece. Esa es la misma historia del reloj de arena, de todo reloj de arena que inevitablemente se romperá. Se caerá por culpa de las mismas fuerzas que lo hacen moverse, que son el tiempo y la gravedad. Se romperá en un momento, en 100 años o en 1000, pero se romperá. Todos estos relojes del cuerpo que mencionaron ustedes, el corazón, los pulmones, entonces, pues ya conocen su destino inevitable, que es la muerte. Es inevitable porque el destino de todo vidrio y de todo reflejo es romperse. Volviendo a mi ejemplo de la hembra preñada, la fuente de la madre se rompe cuando su embrión está crecido y, siendo completo, necesita dividirse de ella, tal como Narciso desea dividirse de sí mismo. Bueno, ¿qué piensan de esta parte del texto? Aquí termina la segunda parte de mi relato de Narciso. A mí me sorprende también, como que me lleva a pensar en lo que decíamos del ablandamiento. Pues sí, nuestra primera cuenca es el ojo, ¿no? Me hace pensar en la primera imagen que tenemos viva, o sea, la primera imagen que vimos. Wow. Y a imaginarnos cuál sería esa última imagen. El primer y el último grano de arena. Sí. Mira tú. ¿Por qué será? Entonces, no sabría, pues no sé, me genera como mucha ansiedad imaginarme esa última imagen, pero pensando en la primera imagen que yo tuve cuando pues era niña, o sea, la primera que recuerdo, me recuerdo en la cuna de noche, muy confusa
y viendo a través de las rejitas de la cuna y viendo, y es una sensación que a veces tengo en el espacio, como de repente el espacio como que se agiganta y yo soy minúscula, minúscula, minúscula y me da mucho vértigo. Y en este momento pienso que de pronto esa primera imagen me dio esa sensación, porque me sentía muy, muy diminuta en un espacio que no comprendía y al no comprenderlo se engrandecía, ¿sí? Eso es como lo que me genera. Entonces quería preguntarles si ustedes se acuerdan de eso primero que miraron, ¿no? Si tienen esa sensación. Primero preguntártelo a ti y después preguntárselo al grupo. Mi primera imagen, la que yo recuerdo, de hecho, también fue una imagen traumática y era cuando murió mi bisabuelo, mi mamá me dejó en la casa de una vecina que era niñera. Y yo desperté en esa casa y esa casa era opuesta a mi propia casa, era la misma casa pero al revés. Y a mí ver mi casa al revés me generó mucho susto y ver que mi mamá no era mi mamá, sino la vecina, o sea, otra persona. Recuerdo eso y yo era muy, muy, muy pequeña. También recuerdo ese cambio de mundo, ese cambio de lugar familiar a otro familiar pero diferente que me causó pánico, me causó llanto, el propio instinto que uno tiene de que va a morir, no sé. De ahí vienen todos los pánicos de saber que uno se va a morir. Sí, total. ¿Quién quiere contarnos su imagen, su primera imagen? Yo, profe. Dale, Miguel Ángel. Dale. Yo recuerdo mucho de mi infancia tomar mucha colada, ir a una colada y un osito azul, y esa es como la primera imagen que recuerdo. Estaba con un vasito azul tomando colada. Wow, muy Y eso, escultórica esa imagen, Miguel. y esto me trae muchos recuerdos cuando abuela hierbabuena. No sé, de una vez recuerdo como en mi infancia. ¿A hierbabuena? ¿A la colada le echaban Sí, hierbabuena? sí, Tremenda colada, wow, yo no sabía. Sí, Deli. bien nutritiva. Deliciosa, sí, no, yo no sabía que la colada le echaban hierbabuena, wow, qué buen recuerdo. O sea que tus ojos casi que van a la panza, al estómago. Exactamente. Súper, muy bien, Miguel Ángel, muy chévere esa primera imagen. ¿Quién más quiere compartirla? Pues quizás, ¿no? Mi primera imagen es sentada sobre 3 directorios que apilaban en una habitación en la casa de mi abuela, tomando tetero, lo que fuera, todo lo pedía en el tetero. Muy buena, María Alejandra sentada en el mundo, en Bogotá. Literal. ¿A alguien más le gustaba el olor de las páginas amarillas? A mí me encantaba el papel. Sí. Sí. Bueno, Yo me acuerdo que yo comía papel. ¿quién dice eso? Sí. Yo, cuando era chiquita. No sé. María Paula, ¿comías papel? ¿Y qué te sabía el papel? ¿Por qué te era tan satisfactorio? No sé, me sabía como han comido avena con leche. Sí. Es muy espesa, algo así me sabía el papel. Wow. Como es curiosa nuestra relación cuando somos bebés con lo espeso, ¿no? Yo ahorita, cuando nombraban lo del cuenco, yo decía que dizque leche tibia, pero cuando era bebé yo vomitaba la leche, no la asimilaba. Entonces, no sé, uno vuelve a lo que alguna vez como que no quiso, no dejó Narciso. pasar. Sí. Lo que rechazas, luego lo deseas. Exactamente. Exactamente. Bueno, continúan. Bueno.
Vamos al tercer objeto, que es el tubo o la flor de narciso, o narciso hecho flor más bien. Bueno, y es aquí que podemos hablar de este tercer recipiente, porque morirse, romperse, también es dar a luz, es dejar que la arena caiga y se esparza, es liberar el tiempo y la materia. En cada acto de creación que ustedes hacen es una forma de alguna manera, salvarse de la muerte. Así lo creo yo. El tubo o aquella forma abierta, herida y atravesada, ya rota, recibe la materia y la deja pasar, no sin antes dirigirla y transformarla. El tubo conecta y conoce que ninguna forma es eterna y que toda forma está hecha de una misma materia en distintos grados de expresión. El tubo es una forma que posibilita. El humano nacido deja de ser contramolde de su madre o positivo de su madre y es reloj, de su madre que es reloj, perdón, y se convierte en tubo. Bueno, ahora cierren los ojos y visualicen sus tubos. Su digestión, si almorzaron ahorita, está trabajando, que es un tubo. Su digestión es un tubo y les permite nutrirse. Ustedes, que son unos narcisos, también su tubo, por ellos pasa toda la luz del cerebro al cuerpo, sus venas y arterias y nervios son tubos. ¿Se les ocurre algún otro tubo en el cuerpo? O en el mundo, no necesariamente en el cuerpo. Angie, cuéntanos. Pues en el cuerpo pensé como en el del oído, el que era como que dentro también tenemos como una caracola, me parece. No sé, me imaginé como eso. Y en el mundo. Y es increíble porque él aumenta, o sea, el sonido, la caracola tiene digamos, la función de aumentar el sonido. Es muy bueno ese ejemplo. Ingrid, que no la hemos escuchado hoy. Pues el de las fosas nasales prácticamente también son como dos tubitos, ¿no? Son tubos compuestos, todo el sistema, sí. ¿Y qué te gusta generalmente oler, Ingrid? Como no me gustan como los olores así como tan dulces porque me da alergia. Pero no sé, me gustan como el olor a pintura. Olor a pintura, ok. Sofía, cuéntanos qué tú pensaste ahorita. No sé por qué se me vino inmediatamente a la cabeza como las trompas de falopio. Para mí son una clase pues, de tubos. Pues en la mujer, claramente. Sí, claro. Son ductos, ¿verdad? Sí. También el cordón umbilical, ¿no? Pues si lo relacionamos ahí con... Sí. Con el útero y con el cordón umbilical, es esa conexión precisamente entre la mamá y el niño. Sí. A ver, ¿quién no ha dicho? Yo tengo... qué pena. Dale, José. Pues es que yo no sé por qué estoy pensando en qué es un tubo. Porque pues los ejemplos y todo eso son como muy, no sé, como por sus características de su forma, son tubos. Pero cuando me preguntaste, o no dijiste, profe, que en el mundo que puede ser un tubo, pues me pregunto si algo que no pareciera, o sea, que lo último que uno pensaría en que fuera un tubo podría llegar a ser un tubo. Yo estoy pensando eso. No sé si el mismo vacío puede ser un tubo. Claro. Es una pregunta muy hermosa. Yo a veces me hago también esa pregunta. Me encanta que me hago esa pregunta porque, por ejemplo, una de las cosas que a mí más como que me pone a pensar es
cómo la luz viaja y que nos han dicho que a veces onda, que a veces partícula, pero el caso es que viaja como si fuera, cuando uno la representa, de hecho, cuando uno es niño y dibuja el sol y uno hace esas representaciones, uno representa a la luz viajando como por filamentos imaginarios. De nuevo, Ujú. sí, yo también creo y estoy de acuerdo que hay tubos imaginarios, que hay tubos que pues pueda que no sean, que son materia, o sea, que son reales, pero no necesariamente están hechos de Son, átomos o de... sí, son materiales. No sé Sí. cómo. También lo pensaba, pues cuando refl- mm, terminaron hablando sobre el hacerse blando, Ujú. lo pensé como en también el cuenco, como eso que llama que se hace blando, como para invitar a formarse, como si uno es blando, uno puede no ser un contramolde, sino ser el molde. Ujú. O sea, como no que alguien, no que algo entre en mi cuenco, sino que mi cuenco como que invite a otro a formarse o algo así, a complementarse. Ujú. Es algo, no sé, raro. Y pensaba como ese sentimiento de llamar, o bueno, esa sensación, lo que sea, puede ser un tubo. Como un cuerpo puede llamar a otro o a otra cosa o algo, lo que sea. Eso que nos conecta, si sea solo un presentimiento, como cuando uno presiente que alguien lo está mirando a uno o algo así. Un ejemplo. Deberías escribir sobre eso o hacer algo sobre, o dibujar sobre eso. Parece que ahí tienes algo, una cosa que te está haciendo trabajar, pensar, cuestionarte y esos son el tipo de cosas que a uno eh, esas son el tipo de cosas que llaman. Estás creando un vacío ahí que hay que llenar, pues, o tal vez no llenarlo, pero poner más preguntas, Pues tal vez. en sí es otro, eso sería otro tubo, como algo dentro de mí que llama a algo más, es Sí. otro tubo. Ujú. O Sí, sí, podrías sí. utilizar todos esos intereses Ocupar. para tu entrega del segundo módulo. También. Sí. Algo. Por favor. Pues Registrarlo. sí, si la profesora se decide no dejar tantas tareas, con mucho gusto. Ay, Ah, mentira. No, trabajen, Mentira, trabajen. mentira, mentira. Estudian vagos, pues. Estudien. Bueno, Anita, continúa. Bueno, el niño entonces, el ser humano, es un tubo y quiero que reflexionen sobre eso. Y será tubo hasta que encuentre su primer eco e inicie su propio camino de narciso y devenga otra vez en tubo. El tubo no tiene la materia, no la retiene, él la deja pasar y por eso es atravesado y herido. Al dejarse herir por el mundo, dar espacio para que algo pase dentro de él, a través de él, permite entonces la creación. ¿Acaso no es este el último fin de Narciso? Ser uno con el mundo que antes rechazó. El tubo es la vara del mago que recibe por un lado polvo mágico, magia, y que por el otro arroja oro o materia. Es el tallo del narciso hecho flor que atraviesa la belleza y los elementos para devenirse precisamente en flor, en las flores que María Alejandra tenía en su mano. ¿De dónde, le preguntaría a María Alejandra, crecieron esas flores? Si las arrancaste o crecieron de tu mano, de tu cuenco. El cuerpo, que no es más que un cúmulo de cuencos, relojes de arena y tubos, contiene un órgano narciso, el único que se conoce a sí mismo. El cerebro es un cúmulo de grasa. La grasa, materia que se produce solamente en los organismos vivos, es molde, contramolde o positivo y negativo del mundo. Es cuenco, reloj y vara mágica. Fíjense, todo cuanto recibe el cerebro es electricidad. El tacto, lo que decía un poco en el video, el tacto, el oído, el olfato, se me olvidaron los otros, la vista, el gusto, es electricidad en últimas, no es otra cosa. El cerebro las interpreta porque es maravilloso, pero son impulsos eléctricos. Todo cuanto recibe el cerebro es electricidad y todo cuanto esculpe el cerebro es electricidad. Todo cuanto percibe, rechaza, ama y produce es imagen y semejanza de él.
Yo digo en el video que es como un tubérculo o como un molusco que absorbe luz y que devuelve luz, pero bien podría ser una flor en el cráneo, otra metáfora del cerebro podría ser una flor, nacido precisamente de nuestro deseo y nuestra repulsión por el mundo. Y para terminar, la idea del narciso ocho flores que ya empieza a ser parte del mundo, ya no está ni separado ni deseando el mundo, ya es parte de él. Bueno, hasta aquí este relato de mis recipientes y a la par de los 3 estados del narciso. ¿Algún comentario? En este momento yo creo que ya es el tiempo pues de ellos, de aprovecharte, de aprovechar no solamente lo que discutimos a lo largo del texto, sino las ideas que también quedan sueltas y las ideas que ustedes podrían empezar a construir en relación a lo que compartió Ana Cristina y sus entregas. Entonces sí, voy a pedir bastante participación en este momento para aprovechar los últimos 10 minutos que tenemos de esta conversación. Listo. Bueno, ¿quién empieza? Dale tú. Bueno, sí, porque yo tengo varias preguntas. Pues primero para Juliana, profe, la entrega de segundo módulo. O sea, yo estoy pensando en lo que acabamos de hablar, pues, de todas esas incógnitas, esos vacíos, cómo llenarlos. ¿Cómo se puede conectar eso con una entrega? O sea, es hacerlo escultura, hacerlo algo material o sea, mi pregunta es, ¿cómo es la presentación de la entrega? Como para tener una idea de si tiene que ser algo como en el módulo anterior, o tratar de expandir en otras cosas, porque esto es la clase de escultura, entonces, pues, no sé. A mí esas preguntas siempre me parecen muy complejas. Miren, yo les quiero decir algo y también porque yo vi estudiar a Julián, o sea, conozco también el proceso, pero les voy a decir algo y precisamente piensen en Narciso, hagan lo que se les dé la gana. Yo no estoy diciendo que, con esto no estoy diciendo que hagan cualquier cosa, sino que realmente se pongan ustedes como centro de esas preguntas. ¿Qué desean hacer ustedes? ¿No? ¿Qué desean hacer? Y luego de eso se trata ese camino. Gracias. Yo le preguntaría a, ¿me recuerdas tu nombre? Se me desapareció. José. A José Miguel. ¿Tú qué deseas hacer? Te voy a preguntar a ti. ¿Qué es lo que estás deseando hacer para la entrega con Julián? Pues es que, no sé, no quiero hacer algo como muy obvio, como, sí, un muñequito con un tubo que se conecta a otro, algo así, muy... porque no sé, o sea, estoy tratando de pensarlo como una manera más... Se me hace que eso lo limita mucho. O sea, limitarme a algo muy figurativo. O sea, como una escultura muy... O sea, hasta estoy pensando en el solo hecho de una escultura y la materialidad de la misma puede que me limite a representar esos vacíos. Ok. Entonces, eso es lo que estoy pensando, cómo puedo representar esos vacíos o esos no vacíos. Por ejemplo, estamos viendo moldes. Estaba pensando también en eso, pues en los moldes, un molde más que materia también es vacío. Pues lo importante del molde es el vacío. Cómo conectar eso con, pues, con el narciso, como el rechazo al mundo, pero a la vez ser uno con el mundo y esos tubos que lo conectan. ¿Qué materia? ¿Qué materia o qué materia? ¿Qué en el mundo te causa repulsión? A ti. No sé, eso es difícil, yo diría, porque yo trato de no cerrarme mucho a las cosas. O sea, me puede dar asco, no sé, el mugre. Pero hay partes de mí que dicen, el mugre es necesario si no lo conozco, si no lo pruebo. Me estoy cerrando a posibilidades. Por ejemplo, ¿Y qué deseas? pues, no sé,
desear, ¿qué pienso? No sé. Eso es lo primero. Entonces, ¿Qué deseas? ¿Qué qué en el mundo deseas? ¿Qué materia te atrae? ¿O em, qué, qué forma, qué materia? Puede ser cualquier cosa que tú sientas que te hace relacionarte en el mundo desde una manera del deseo, que tú quieras unirte a él, abrazar eso. Todo eso está hablando sobre ti y todo eso es un molde de ti también. A mí me recuerda un poco, por ejemplo, centrándonos en el relato de Ana Cristina y cuando ella mencionaba, em, pues cuando se relata la aparición precisamente de Narciso y todos alrededor de él, muchachos y muchachas, decían que se sentían como erotizados, ¿sí? Em, y precisamente se sentían erotizados porque en la representación de Narciso está casi esa idea de el conocerse a sí mismo, ¿sí? El buscarse, ¿sí? Y eso es un poco lo que nos muestra el deseo, ¿sí? Deseamos muchas cosas como si fueran narcisos porque, entre comillas, nos prestan la posibilidad de conocernos, ¿sí? Entonces, cuando Ana Cristina te hace esa pregunta de qué deseas, es precisamente empezar a ver el mundo como si fueran narcisos aflorando y empezar a indagar como si fueran tubos en ellos, ¿no? Como meterse y polinizarlos de alguna forma. A mí, digamos que brindándote esta imagen, les doy contexto a todos en relación a la entrega. Anteriormente les había dicho varias veces, yo pongo unos marcos, ¿sí? Unos márgenes, pero ustedes ponen las leyes y las normas de esos márgenes. Quiero que siempre recuerden esto. El mayor ejercicio de autonomía que ustedes pueden realizar y más en estos momentos, más en el 2020, es ser artista, ¿sí? A pesar de que las condiciones sean difíciles, ¿sí? Porque realmente es el único marco de liberación, ¿sí? De ejercicio de libertad y de ejercicio de autonomía y de ejercicio de subjetividad que tenemos en este tiempo, ¿sí? Entonces, casi que José preguntándome eso es que diciéndome, por favor, dime qué tengo que hacer de entrega. Y es algo que de un artista no debe provenir, no debe generarse esa pregunta, ¿sí? Entonces, no generen esas preguntas, genérenlas en relación a un material, genérenlas en relación a un narciso, ¿sí? ¿Cómo quieres ser tratado? ¿Cómo quieres ser materializado? ¿Cómo quieres que generemos juntos este deseo? Materialicemos este deseo, demos forma a este deseo, ¿sí? Entonces, no es un regaño, tranquilos, no estoy regañando. ah, no, profe, tranquila, no. No estoy No, solo tranquila, ahorita seguimos hablando. Ahorita peleamos, bueno, pero, pero sí me parece importante que ustedes ya se puedan empezar a sentir cómodos, entre comillas, en este ejercicio de autonomía que ustedes decidieron para sus vidas, que es el ser artistas, ¿vale? Entonces no tengan miedo en coger esa entrega y casi como un narciso más, como un narciso que les pregunta a cada uno qué desean. Ya pasaron por toda esta cháchara de moldes, ¿sí? Que es importante porque ahí se vive una experiencia material que los construye ustedes materialmente, los construye como esa colada que le dieron a Miguel Ángel con hierbabuena, como esa leche que yo vomitaba, no sé, los construye, ¿sí? Entonces en esa construcción, ¿sí? Más allá de eso que son como cositas, como el ABC para poder hablar, nosotros tenemos que encontrar una profundidad en lo que hablamos. ¿Sí? Y en esa profundidad realmente está el ejercicio que cada uno tiene que asumir con el narciso. Ahora sí, Ana Cristina, dale. No, solo iba a decir, por un lado, tú tienes una obsesión por el cuerpo y lo dijiste ahorita, también como para que pienses por qué o qué hay ahí. Y lo otro es que fíjense cómo Narciso empieza por rechazar y ese acto de rechazar no está mal.
El acto de rechazar es el acto de descontaminar el deseo, ¿sí? Porque luego vuelve a él, ¿sí? Es gracias al rechazo que le hace al mundo que él encuentra aquello que ama, que es a sí mismo. Y es a través de descomponer ese reflejo que él se da cuenta que él mismo no es algo separado del mundo, sino que es algo que está destinado a unirse, a ser parte del mundo. Pero nada, todo esto te lo digo porque esa pregunta, ¿por qué? ¿Qué te obsesiona? ¿Qué deseas? A cada momento pregúntenlo. Si ustedes tienen una profesora como Juliana acá, realmente aprovechenla porque las preguntas que ella les hace son fundamentales y les van a servir para la vida. Todo lo que tienen al frente, el computador, la materia, la pared, lo que tienen al lado, ¿qué les causa a ustedes en su cuerpo? Les atrae, los encierra, los posibilita, los potencia, les genera atracción y no saben por qué, ¿sí? María Alejandra, no sé si estoy diciendo bien tu nombre, sí creo, decía, no sé, a mí las flores son importantes, me gustan. Paula. María Paula, ahí hay algo. Entonces, cuando tengan esas preguntas, tampoco las lleven necesariamente al intelecto, llévenlas a su sentir, a sus sentidos, al tacto, al ojo, pero no al ojo racional, al ojo que ve, que se ablanda, como decía Juliana, al oído, alguien mencionaba, ¿sí? Al eco, que les hace eco en el mundo. Entonces, no sé si te ayuda eso, ¿sí? Tal vez no necesitas una pregunta tan intelectual, sino una respuesta desde el sentir que te hace sentir como, sí, que te hace como apasionarte por hacer, ¿sí? Que te hace como temblar las manos y decir esto lo necesito hacer o esto lo necesito escribir o decir o contar o materializar. Sí. Súper. Bueno, ¿alguien más tiene otra pregunta para aprovechar ahorita este momentito? O comentario también a la invitada. Pues yo. Dale. Pues es que yo ya tengo la idea de lo que quiero hacer, pero ahora que le dices todo esto a José me confundí el triple, porque pues no sé si se acople a esto. ¿Qué quieres hacer? Cuenta. Quiero, o sea, tal cual ya tenía incluso la presentación lista con título y todo. Que era el narciso interno. Y al principio cuando hablabas de todo eso creí que tenía mucho sentido, o sea que sí funcionaba, pero no sé, me tiene como en conflicto la relación con el entorno. Como que no sé qué voy a hacer. Pero, es decir, también tú pregúntate en qué estado estás tú, ¿sí? Tú no tienes que obedecer tampoco, es decir, si ustedes quieren, pueden destruir este texto y contar el suyo propio. Esta es una historia que yo escribí, pero historias sobre el narciso, interpretaciones sobre el narciso pueden haber 1000. ¿Sí? Esa es tu historia, ese es tu narciso interno, ¿y qué quieres contar con eso? Si te confunde, quizás pueda ser bueno, pero úsalo para ti, no lo uses en tu contra. Mi pregunta es que cuando dices narciso interno, ¿cuál era la idea material o visual o lo que ibas a presentar ya en términos de presentación, de hacer? Pues voy a usarme a mí misma. Lo que voy a hacer es esculpir como órganos, por decirlo así, en arcilla, sacar el molde en yeso y sacar un positivo en gelatina. Y pues como colocarlo sobre mí. Y pues también voy a sacar como unas reproducciones como de mí misma también en gelatina. Sería como ese gesto. Y también es relacionándolo con el trabajo de un artista que estábamos mirando estos días, que es Leonel Castañeda. Porque él trabaja mucho con el cuerpo y me encantó su trabajo. Entonces también fue por eso que me motivé a esa representación. ¿Y por qué gelatina? Quiero saber. O sea, ¿qué te llamó la gelatina?
La gelatina es deliciosa y exactamente por eso me lo puedo comer. Entonces es el gesto de comerme mi propio cuerpo. Ok, Ay, ahí se vuelve muy interesante todo, Laura. sí. Yo pensaría Y la que gelatina también es una materia viva, o sea, viene de las patas de animales Sí, de hecho. también. También te estás comiendo al mundo hecho a tu forma. Pero sí, estoy de acuerdo, ahí pasa algo, ahí ocurre algo, en esa posibilidad de doblarse y comerse. Ujú. Y pensarlo también desde eso, ¿no? Practicarlo no solamente desde para la entrega, sino que cobre valor esa sensación de la boca. Pensar que quizá ese narciso interno que buscas tanto está en ese gusto por llevarte el mundo a la boca y en qué tanto valdría la pena explorar eso. Pues es que no sé cómo relacionarlo con el narciso, pero por eso te digo, no sé cómo relacionarlo como con lo externo. Tú nos Pues mencionaste que te estás Sí. comiendo el mundo también. Exacto, o sea, los materiales, todo material tiene una historia que se relaciona con el mundo, ¿sí? Esa es la relación cultural que establece cada objeto con las cosas, ¿sí? Como con nuestro entorno, ¿sí? Y en esa relación cultural hay un tejido, o sea, nada más eso que te está diciendo Ana Cristina, que la gelatina viene de la pata de una vaca, es como si te estuvieras engullendo la pata de una vaca que seguramente ha pisado la mayor parte de su vida o una hectárea de tierra muy corta o ha tenido la posibilidad de viajar por el territorio y ser una vaca libre o sí, o qué parte de tierra te imaginas que habrá podido comer esa vaca. Es decir, uno podría irse hasta el origen de los tiempos con un material. Entonces, más bien, cada pregunta que nos genera el material no es un error, no nos indica que no estemos bien, es que nos está invitando a ir más profundo y más profundo y más profundo, a escarbar, ¿sí? A huellar precisamente ese material y ver con inquietud, con curiosidad. Y son preguntas además y respuestas que solamente tú te podrás dar, ¿sí? Yo no soy la encargada de darlas porque es tu experiencia, ¿sí? Y bajo tu experiencia de mundo, tú vas a construir esa realidad. Por eso esa realidad es importante escuchar, porque en este momento es más complejo construir una realidad propia, ¿sí? Está siendo muy complejo, ¿sí? Entonces, yo diría que te metas en ello y que te preguntes también por qué son esas conexiones, no son gratuitas, sino son solamente físicas y visuales. Y ese choque que también tienes con lo exterior podrías encontrarle una matriz, una base para poder hacer de ese choque quizá tu entrega, porque te choca tanto el exterior, que hay en esa realidad que te incomoda o te imposibilita a encontrar tu narciso interior. Yo siento que la cosa está más para allá. Y Laura Upegui hace un comentario muy lindo y dice que a mí me pasó lo contrario, siento que me ayudaste muchísimo a complementar y a reafirmar mis ganas de lograr ese trabajo. Yes. Sí, me encanta todo lo que dijiste, sobre todo una parte que le escribí y es que decías que el narciso es el conocerse a uno mismo y de cierta forma también saber que uno va a morir. Entonces me encanta porque yo ya le había como contado más o menos mi idea a la profe Juliana, pero aún tengo una duda y de hecho te la iba a hacer a la profe hoy y aprovecho que también eres artista para preguntarte. Si, digamos, yo hago un molde en vendas de yeso y quiero, digamos, sacarle el positivo en agua, bueno, en hielo en este caso, como que podría utilizar para desmoldante, como le estaba pensando porque yo digo, y si le echo aceite y después el agua no coge y después las vendas, pues no sé. Laura, a ver, Ana Cristina, ¿sabes qué echarle desmoldante?
Yo Sí, simplemente lo dejaría al hielo. Yo no sé, Juliana aquí es la escultora, pero yo simplemente lo dejaría un ratico al aire y la propia agua sería un lubricante para sacarlo, ¿no? No es pondría que nada, también pero lo he no estado sé. pensando porque digamos que las vendas de yeso funcionan, o sea, como que se activan con agua, entonces yo estaba como, ¿y qué tal si le vuelvo a echar agua? Pero si no estoy mal, cuando secan ya el yeso queda, pues el yeso no vuelve no sé, a fraguar, ¿o sí? O sea, una Endurecer, vez seco el yeso. fraguar es como endurecer, coger la forma, ¿no, Laura? Sí. Ah, no, no, no. O sea, tú vas a hacer un molde de yeso de Sí, algo, ¿cierto? Y sí, a eso le vas a hacer un positivo en hielo. en hielo. Pero ese hielo no, Ese hielo no es tan hielo, sino que es en agua y después lo voy a mandar a enfriar. O sea, no lo voy a mandar a enfriar, voy a conseguir un lugar que ya lo tengo conseguido, donde lo voy a poner y lo voy a enfriar, como un cuarto frío. No, pero Laura, mira, yo te había puesto como en el centro del ejercicio y el centro del ejercicio es, porque es que necesito que lo vivas tú. El centro del Experimentar. ejercicio es experimentar con el material. Entonces, ¿qué hago? Una pequeña prueba, meto agua, llevo el moldecito de la venda en yeso y con el agüita lo meto allá a la nevera del restaurante y ahí me doy cuenta que funcionó, el yeso se pegó, no se pegó, me va a tocar echar un medio aceitoso o no. Resulta que funcionó solo con el agua como te lo está indicando Ana Cristina. Y te lo aseguro que si tú lo haces así, eso te va a quedar grabado. Pero si Ana Cristina y yo te lo decimos, va a ser como así, whatever. Entonces, hay que hacer el ejercicio. Gracias. Hace parte de esta clase y ir fíjense, al mundo, eso es parte de ir al mundo. exactamente, y fíjense también todo el texto de Ana Cristina también relata el tiempo en que, por ejemplo, eco se convierte en eco, ¿sí? ¿Por qué se convierte en eco? Porque resulta retumbando en las paredes de una cueva, ¿sí? Todo ese movimiento en el tiempo finalmente es la obra y el sentido de ser, ¿sí? Nosotros no aparecemos y desaparecemos en un segundo, ¿sí? Nosotros llevamos un recorrido, un proceso, ¿sí? Nos vamos casi como aprendiendo a desencamar, ¿sí? Y ese relato es precisamente la obra, no un principio y un fin. Y de esto un poco se trata la clase que yo les he dicho varias veces, que es siempre recuperar el proceso, qué pasó en el proceso con el material, cómo se transformó el material, por qué cambió, por qué no me funcionó, por qué se alteró, por qué reaccionó así, ¿sí? Esas son las preguntas materiales que nos debemos hacer, porque lo que más queremos es generar curiosidad con el mundo, porque la tenemos muerta. Entonces eso hay que revivarlo, nuestro placer, nuestro deseo de estar acá, de esta experiencia terrenal. Sí, hay que despertarla. Y esta clase pues es una posibilidad, allá ustedes. Pero sí, Laura, por favor, haz tu pruebita chiquita y me cuentas este fin de semana, ya no tienes más tiempo porque la entregas casi ya. Bueno, chicos, El entonces, tiempo, el siempre tiempo, es el una tiempo. pregunta. Sí. Si no hay más preguntas o comentarios o agradecimientos también a la charla de hoy, podemos ir cerrando. Yo sinceramente quiero agradecer muchísimo el espacio, la generosidad con la que pudiste compartir este texto y no solamente este texto, sino años pensándolo y años dándote cuenta que pues finalmente de todo este recorrido escultórico también en ti misma, escultórico a nivel de pensamiento. Me
me gusta mucho haberte tenido en mi clase y me gusta mucho las semillas y las ideas y las imágenes con las que nos dejas. Unas imágenes supremamente poéticas, pero también supremamente fuertes. Nada más, ya siento mis ojos diferentes. Siento que ante todo son una imposibilidad de ver el mundo más allá y me hace preguntarme un poco como José, ¿qué otras formas, de qué otras formas podría seguir descubriendo y viendo? Mil y mil gracias, en verdad. Y pues no sé, ahí sí tienes que decir algo. Bueno, nada, muchísimas gracias. También, Juli, por invitarme. Fui feliz de compartir este texto. Casi que es también una forma de tubo. Cuando uno cuenta o transmite algo, es precisamente una forma de hacerse tubo de cualquier cosa de vida que uno haya tenido. Entonces, nada, espero que les haya servido, espero que los haya cuestionado, espero que les sirva de alguna manera, si sea mínima. Espero ver sus entregas, espero que Juliana me las muestre y nada, y mucho amor por todo lo que hagan, mucho amor con esta entrega y con todo en la vida. Vale. Entonces, Muchísimas con su clase, yo me despido. Lo mismo. Gracias. Chao, muchas gracias a Muchas todos por la gracias. escucha también. Muy bonito todo. Estuvo genial. Gracias. A mí también, pues yo creo que Chao. me ayudó mucho. Pero, chao. Gracias. Súper, me alegra mucho que les haya ayudado y que se materialicen esas entregas. Ya.